¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Julita Martínez y soy perimenopáusica. Y yo soy Caro Palacio y soy perimenopáusica. Y yo soy Patricia Salazar y no sé si decirles si soy. Estoy en un proceso. No me definiría, pero menopáusica sería mi palabra. Estás en menopausia. Estoy. No es que sea, eso lo conversamos. Deberíamos ahorita. volver a arrancar con eso. O sea, soy Julita Martínez y estoy en perimenopausia. Yo creo, eso lo podemos hablar. Eso, ¿sí? me gusta. Definirse o no. Exacto. Pati, gracias por este espacio. Estoy demasiado feliz de poder tener esta conversación contigo, no solo porque eres una mujer que admiro profundamente, que creo que tienes una sabiduría inmensa. Entonces, gracias por abrirnos estas puertas y poder compartir desde tu experiencia y también la experiencia que has tenido con otras personas en este camino. Nos gustaría que te presentaras, que nos cuentes quién es Pati Salazar. Bueno, antes de presentarme, Caro, agradecerles este espacio. A mí me honra cada vez que hay palabra, cada vez que podemos hablar, conversar, comunicarnos, sobre todo cuando es de ese sentir. Entonces, antes de presentarme, quiero invitarlas a las dos y a las personas que nos escuchan a que mientras las palabras van surgiendo, mientras las vamos conectando, vamos imaginándonos que nuestra respiración sucede desde el corazón. Okay. Entonces, cada inhalación o exhalación no toca hacer nada, es simplemente llevar esa conciencia al corazón, respirar desde ese lugar, mientras hacemos esta conversación. ¿Qué sucede con eso? Que las palabras se alivianan y empieza a haber una conexión entre nuestro corazón y nuestro cerebro. Y cuando el corazón y el cerebro se alinean, pues las palabras salen como más genuinas, más honestas, más verdad. Si las dejamos aquí, de pronto nos bloqueamos y de aquí nos surge lo que toca, lo que llega. Y eso es una técnica que yo aprendí con el Instituto de HeartMath. Entonces, solo imagínense que respiran por el corazón. Inhalan, exhalan por el corazón. Y van a ver lo distinto que se siente. Me encanta. Qué chévere. Bueno, por ustedes me invitaron, me pareció muy rico. Y yo siempre abierta como a las conversaciones. Me pareció muy lindo, Caro, el tema, porque sí siento que hay más que todo mucha ignorancia. Siento que hay que traer luz a estas conversaciones. Y más allá que luz, siento que hay un poder infinito en la mujer cuando se acerca a la menopausia y cuando atraviesa esta etapa de la vida. Es como una sabiduría que nos está viendo y que no estamos viendo las mujeres. Entonces, para mí es como una invitación a tejer desde ese lugar de sabiduría. Qué lindo, Pati. Y me encanta que le pongas ese contexto positivo, porque generalmente lo que estamos viendo es que todo en la perimenopausia o la menopausia es horroroso para todas nosotras. Entonces, qué rico que esta conversación sea desde esa mirada. Nosotras estamos apenas entrando en este proceso. Digamos que sí somos nuevas en el mundo de la perimenopausia. Y creo que la primera pregunta, Pati, que yo quisiera hacerte es ¿por qué sentimos tanta vergüenza de hablar de esto? ¿Por qué hay tanto tabú en este tema? Pero yo haría más bien la reflexión y les preguntaría a ustedes lo siguiente. ¿Cuándo no ha habido tabú en torno a la existencia de una mujer y de sus ciclos y sagrados ciclos? Entonces, para mí, cuando te escucho, digo, sí, pero el tabú viene desde que nacemos. El tabú viene desde que queremos autodescubrirnos y no podemos. El tabú viene desde que nuestros senos empiezan a crecer y no tenemos permiso para eso. Y es avergonzante. El tabú viene desde que menstruamos y no le damos un lugar sagrado a la menstruación, sino que es como, sí con expectativa y porque nuestra alma reconoce que es algo muy bello, pero como qué vergüenza que esto me vaya a coger en cualquier lugar, ¿o no? O eso no era como una angustia. Acuérdense ustedes cuando fueron, que ya va a venir, que no va a venir, la mamá le empacaba a uno todas las toallas higiénicas posibles, pero era como cuento o no cuento, ¿qué está pasando? Todo ha sido tabú en nuestra vida. La menstruación ha sido tabú, nuestros cambios cíclicos han sido tabú. Es que el tema es que no hemos podido hablar desde siempre de lo que nos va pasando en nuestro organismo a medida que vamos viviendo los ciclos naturales de la vida como mujeres. Entonces yo diría, pues revisemos que esto es un entramado de historia en la vida nuestra.
Y ya que estamos acá, nosotros, y queriéndole dar fuerza a eso, pues lo hacemos hoy con la energía de la perimenopausia, de la menopausia, o de lo que sigue, pero no podemos fragmentarnos al momento, sino entender que somos una historia. Y somos una historia de dolor en ese aspecto. Y también es una historia que ha acompañado, como decías tú, el silencio. Es como no lo podemos hablar, no lo podemos decir. Lo hablábamos hace un rato antes de grabar y era, nos vendieron culpa para vendernos perdón y empezamos a conectar con, no puedo decir esta etapa, tiene que parecer que todo está normal y que todo está bien. ¿Cómo sugerirías tú que deberíamos empezar a abrir la conversación en nuestros círculos, en nuestra familia, en nuestra comunidad? ¿De qué manera piensas tú que podríamos abordar? Juli, tú ahora dijiste una cosa y también a partir un poco de lo que me contabas que haces y decías, es a través primero de la conversación interna. Entonces es abrir la conversación interna y es estimular este tipo de conversaciones y con nosotras mismas y reescribir la historia para contarla diferente. Porque como decía ahora, nosotros tenemos una historia muy hermosa para contarnos. Desde que nacimos y vinimos a este mundo en nuestro poder como, digamos, como esta energía femenina más desarrollada en estos cuerpos que tenemos. Creo que lo que hay que cambiar es, sentiría yo, como el libreto interior, ¿no? Y dar, exacto, y cuando este guión cambia, cuando somos capaces de transformar, transmutar y hacerle alquimia a esas conversaciones que traemos de dolor, que son además de nuestro linaje ancestral, pues tenemos la opción entonces de cambiarla en círculos como lo que ustedes están queriendo hacer, que es a través de reflexiones, de estos espacios, invitarnos a juntémonos en tribu de mujeres, en tribu de... y compartamos qué es lo que nos está pasando para que entre la sabiduría de todas empecemos a buscar como, primero, liviandad. Ah, no, no soy yo sola. Se puede hablar de esto. Mira, hay otra que está igual de loca a mí. O de fluctuante. O que hoy quiero, mañana no. O de dramática. O de qué calor la vida. Y yo creo que así transformamos como la cultura y la historia y el legado. Y así le podemos enseñar a las futuras generaciones a que, listo, desde el principio. Esto es desde el principio, desde... Yo siento que lo que ustedes están, digamos, promoviendo, queriendo hacer con todo el alma, porque si sintieron este llamado de sentarnos acá a conversar del tema, yo invitaría a que lo miren más bien, es que este no es el cambio de la mujer hoy perimenopáusica, sino que estamos abordando a la niña que empezó a sentir cambios en su cuerpo, entonces a la adolescente, entonces a la mujer adulta y entonces a la mujer que vive ciclos cada mes y que cada mes le cambia la vida porque ve la vida de una forma diferente porque la menstruación llegó. Estamos sanando, es toda una historia, una manera de abordarnos como mujeres en esta existencia, dándonos un lugar, pero frente a nosotras mismas. Y también frente a la comunidad de la familia. A mí, por ejemplo, a nivel personal, yo le decía ahorita a Caro, yo he visto a mi mamá con calor hace muchos años y nunca fui capaz de ponerle un nombre, nunca fui capaz de decir, sentarme y poderle decir, mamá, estás atravesando por esta etapa, ¿qué podemos hacer en esta etapa? Y creo que muchas veces pensamos, yo todavía no estoy ahí, entonces todavía no me interesa, pero resulta que hay mucha gente a tu alrededor que sí está. Y cómo podemos entre todas, como decías tú, entre tribus, abrir la conversación, que me parece muy importante, y es dejar de sentir culpa y dejar de aplaudir el silencio en todas las etapas que tienen las mujeres. O nosotras mismas meternos en la rueda de la crítica en otros escenarios, porque digamos que este es un tema que uno empezaría a intentar poner sobre la mesa en su entorno familiar, con su pareja, pero también qué pasa en el entorno laboral. O sea, es que las mujeres con las que trabajamos y nos relacionamos desde ese punto de vista pueden estar pasando por esto y caemos en esta jefe mía está loca, esta jefe mía dramática y sin entender un contexto y que como mujeres podríamos entenderlo perfectamente y ser sororas en ese sentido de nosotras mismas abonarnos el terreno. Yo siento que es una etapa que se ha vivido en mucho aislamiento, por lo que Soledad. decías, en soledad, en silencio, como decías tú ahora.
Diferente a la etapa de adolescencia, porque estamos como con un combo de amigas, mi parche, ahí somos más abiertas y esto es como toda una expectativa. Ahí sentimos mucho apoyo. En esta etapa es como un recogimiento que siento yo que lo que deberíamos es abrirnos a la tribu a decir, ya, pero sobre todo como esa conversación interna que me permite desde mi verdad que soy conversar contigo y contigo sin tabú y no pretendiendo que ni fui la mujer perfecta, ni soy perfecta y soy una loca y que todos los días tengo altibajos y que hoy veo el mundo de una manera y mañana otro y que eso no importa y estoy dominada por la hormona o por la ausencia de hormona. Sí, es como el calor de la vida me cogió ahora, pero luego el frío de la vida me agarró dentro de 2 horas y es permitirnos como esa fluctuación emocional, física, mental y simplemente aceptarlo en nosotros para que esa conversación, siento yo, se pueda abrir, pero somos muy solitarias en eso. Y creo que también ahí, y esto es algo que ni siquiera está dentro del guión, no está planeado, pero creo que cuando entramos a la etapa de la menstruación, de alguna manera hay marketing alrededor, hay productos alrededor. Nos prepararon un poquito más. Un poquito más, o sea, no sé qué tanto, pero sí nos prepararon un poquito más porque al menos sabemos que tenemos que preparar una maletica para llevarnos a la escuela o al colegio. Estamos un poquito más preparadas, pero cuando llega la menopausia, la perimenopausia, no hay nada visible, no hay nada tangible, no hay nada que se pueda ir a comprar, no hay marketing alrededor. Yo nunca he visto una valla, una publicidad, un comercial de televisión que nos diga, este es el producto que tienes que comprar, como pasa con las toallas higiénicas, los tampones. Lo podemos crear. O sea, acabo de notarlo, 100%. Mira la maletica para que te lleves tú. Pati, ¿cuál dirías tú que son esos síntomas que nos acompañan? ¿O cuáles fueron los síntomas, por ejemplo, que tú sentiste cuando empezaste a transitar esta etapa? Digamos que yo soy una persona súper existencial. O sea, mis profundidades son muy profundas y me gusta el buceo hondo. Digamos que eso se me incrementó. Fue entrar como a un vacío donde todo lo que había construido perdió sentido. Wow. Todas esas estructuras sobre las que yo me paraba se me fueron al piso pero al piso, se me desmoronó, junto con que la vida trae su magia y empecé en esa época a tener unas lecturas que invitaban a abrazar ese vacío. Pero eso fue una época muy dura, porque que le digan a uno, no, pues abraza el vacío, que no, venga, ¿qué es este terror que hice y que fue mi vida? Digamos que a mí se me marcó más que con la incomodidad física, fue como la incomodidad existencial, de aceptar que tal vez no hay explicaciones. Cuando me había construido un mundo de explicaciones yo tengo, imagínense, 10 especializaciones, 10, en caminos psicoterapéuticos. Tú de donde me hables, yo te sé responder. Tengo muchos frentes y tengo un postdoctorado. Entonces, estudie y trabájese, porque esto no es solamente de acá, es trabaje internamente y escúlquese y de repente estar soportado en nada. Entonces, claro, tú entras a esa oscuridad, ese vacío y empieza a surgir como una luz, como un poder que no sabes de dónde viene, que no es las escuelas, que no es la intensidad que hiciste, que no es el camino, pero empieza a surgir de ti una versión de ti que es el recogido de todas estas mujeres que me habitaron, de todos estos seres que me habitaron, y cómo silenciar todo lo otro porque entró al vacío y hacerle caso que sí hay una profunda sabiduría que hay que escuchar, que hay que saber. Entonces, cuando tú me dices que es lo más horrible, síntomas físicos, no, eso se maneja, ahora les cuento cómo. Okay. Pero este existencial es mirar entonces la luz que hay en esto y por eso yo les decía desde el principio, lo que pasa es impresionante en el nivel de poder que empezamos a recoger y abrazar. Entonces miramos la incomodidad, Caro. O sea, miramos lo que duele, miramos el calor, porque no miramos lo que va emergiendo de la belleza de lo que nos está pasando en la etapa de la vida. O sea, la belleza. Yo les quiero contar una historia muy linda. En mi familia había una tradición, yo vengo de una familia muy matriarcal, de mujeres
de hogar, de mujeres de familia, de mujeres de hijos, donde se celebra la llegada de muchos niños, una familia materna llena de mujeres y de mujeres de esas hermosas que dedicaron su vida a la familia y al arquetipo madre. Mucha energía femenina. Ujú. Y te había una tradición que la que cumpliera 40 años, la siguiente le daban un bastón. Un bastón, y mi mamá es muy chistosa y ella adornaba ese bastón con retrovisor, con Pito. ¿no? Me llegó el turno a los 40 y me hicieron como una fiesta para recibir el bastón. Y yo recibí el bastón, nos enfiestamos felices y a los años, porque yo soy la mayor de las nietas, me tocaba entregar ese bastón. Yo cogí ese bastón y lo boté. Lo boté y lo desaparecí. Mis tías, que porque están aguafiestas, que el bastón. Bueno, y yo callada y nunca les dije nada, no se perdió en un traste. Yo por dentro dije, es que ese bastón se va a volver un báculo, se va a volver un elemento de poder, porque estamos muy equivocadas en el linaje nuestro, en cómo estamos transmitiendo que a los 40 años una mujer se envejece porque necesita bastón y necesita todos los cuidados del mundo porque es una viejita. Eso está en el inconsciente de nuestra familia. Y el año pasado mi hermana fue la siguiente, no cumplió 40, cumplió 50, una mucho más representativa para la menopausia. Yo le mandé a tallar un báculo, un elemento de poder. Lo mandé a tallar con los animales de poder, con los tótems, una cosa más divina. Y aquí en este espacio le hice una ceremonia donde cada mujer de la familia le entregó su poder. ¿Cuál es tu poder? Y aquí estábamos tías, primas, mujeres reunidas. ¿Qué poder le entregas a esta mujer que cumple 50, que va a entrar en esta etapa de la vida, para que continúe su vida reconociendo su luz y su poder? Entonces fue un cambio de mirada, por ahí anda, que me lo están reparando. A la siguiente se lo vamos a entregar, pero en una ceremonia De poder. donde nos reconocemos con el poder. Entonces, ¿por qué mirar la incomodidad? ¿Por qué mirar que sí, que qué calores, que sí, que altibajo? No, ¿por qué no miramos lo que emerge y lo que nace? ¿Cuál es el manantial dentro de ti hoy de lo que te está pasando? ¿Y cuál es el manantial tuyo? ¿Qué te está pasando más allá, más allá, más allá, más a fondo? Eso es divino, divino. Y de eso es que nos tenemos que sentar a conversar. Tú lo describiste súper bien, es un momento de oscuridad profunda. Yo me he sentido los últimos 2 años, creo que transitando en una oscuridad, y que cuando uno está en esa oscuridad no es capaz de ver que para que entre la luz tiene que haber oscuridad, ¿cierto? Entonces es un mensaje súper, además de lindo, esperanzador, y creo que ese es el propósito de las perimenopáusicas al fin y al cabo, y es que esa persona que puede estar transitando ese momento de oscuridad sepa que todo es temporal y que detrás de toda esa oscuridad es para que entre una luz infinita y un superpoder que podemos tener las mujeres en esta edad. Me encanta esa reflexión. Es como reconocer la luz en ti, es saber que ahí está, es saber que tú eres luz. Y eso diluye un poco, porque también se puede hablar de los dolores, del calor, de las incomodidades, de todo. Obviamente es parte de reconocer y de salir de la oscuridad, de que no podemos decir, no, hoy quiero ver a nadie, pero es que lo que va pasando ahí es muy profundo. Claro. 100%. Y siento que ahí hay decías que a ti te gusta el buceo profundo. No hay mayor soledad que el buceo profundo. No, nadie lo acompaña. Nadie te acompaña. Y creo que al final esa soledad es supremamente importante. Hablábamos con Caro de qué pasa en esta etapa. Y pasas de la etapa de fertilidad a la etapa de soberanía. Y esta nueva conciencia de la que me gusta tanto que estés hablando, porque es como, ya pasé la etapa en la que le tengo que entregar el poder a los demás. Ahora es la etapa en la que tengo que cambiar estas conversaciones internas. Exacto. Tengo que empezar a hacer esta conciencia interna, tengo que empezar a conectar. Y va a esa soberanía que hablábamos con Caro, donde de alguna manera dices, no, es que yo no voy a entregar el bastón. ¿Por qué? Porque es que no me parece que deberíamos seguir con esta misma historia, porque es momento de cambiar el linaje. Yo la primera vez que me paré frente a una cámara y dije, soy perimenopáusica, yo no dormí ese día. Estoy perimenopáusica. Yo no dormí ese día porque yo decía, qué vergüenza lo que acabo de compartir. Y al otro día me levanté y empecé a recibir una cantidad de mensajes de mujeres diciéndome,
Dios mío, gracias por estar hablando de esto porque yo creo que yo estoy ahí porque entonces yo también estoy irritable, a mí también me cuesta, yo también tengo insomnio, yo también tengo calores, yo también tengo estrés. Y empiezas a entregar la data, Patti, y la data es miedosa. O sea, es una data en donde, y ahí Caro tiene un número que me parece espectacular no, me parece miedoso. Miedoso. Pero espectacular saberlo. Claro, y a mí me gustaría aquí hacer un repasito sobre esos síntomas emocionales, porque tú ya dijiste, están los físicos, que hay cómo solucionarlos, pero también hay un montón de síntomas emocionales y para esas mujeres que aún todavía no han hecho clic de decir, ¿será que es que esto que yo estoy sintiendo podría llegar a ser la perimenopausia? Yo quisiera como hablar de un poquito de esos síntomas emocionales, porque al final de cuentas, también la idea de esta charla es, ¿y qué podemos hacer desde pues toda la salud mental, gestionar esto que sí o sí, pues a una les va a pasar con mayor intensidad, otras pueden salir muy bien libradas de esto, pero creo que sería chévere que muchas mujeres que escuchen esto sepan que sí hay condiciones que se repiten entre muchas. Entonces voy a empezar a contarles esos síntomas. Por ejemplo, los cambios de ánimo bruscos, o sea, sentirnos en unos picos de mucha euforia, pero pasar al momento a la tristeza o al enojo. Entonces es algo muy común. La susceptibilidad exagerada. Ni siquiera son como síntomas crónicos de depresión o ansiedad, pero pueden ser episodios, además acompañados de fatiga, de sentimientos de sentirme ineficaz. Yo me siento la persona más ineficaz en este momento de mi vida, porque venía del mundo corporativo y de trabajar y dele, y ya ahorita me siento a trabajar y en un día hago una cosa. Entonces es como me empiezo a tratar con amor y un poco de compasión y decir, ya no soy la misma máquina de trabajo ni el burro de trabajo que era hace 10 años. Y necesito hacer las paces con eso. O también ahí hay otra perspectiva y es, hace poco leí algo que decía, yo no conozco una mujer relajada. También. Y es como que todo el día teníamos que ser productivas y todo el día teníamos que hacer cosas y todo el día teníamos que, y entonces como que llegamos a esta etapa en donde decimos, hoy hice solamente una cosa y nos ataca la culpa porque solamente hicimos una cosa. Exacto. Porque está mal. Otras perlas, esa dificultad para concentrarse, que se me olvida todo, que realmente tenemos un pensamiento a veces mucho más lento, baja autoestima, perder nuestra confianza y ese poder personal, y también asociado pues al insomnio y ser mucho más sensibles al estrés. Estos son algunos, porque además hemos identificado que en esto hay cientos de síntomas. Pero todos estos quisimos traerlos pues porque están relacionados con esa salud mental. Entonces tú decías ahorita, Patti, ¿cómo podemos empezar a gestionar todo este abanico de posibilidades en el que nos podemos enfrentar en perimenopausia? Me parece muy lindo, por la forma de pensamiento que tengo, es entender que nosotros somos un presente continuo cambiante. Nosotros somos una historia. Nosotros no, por eso yo al principio les dije, no, hoy estoy atravesando, mañana voy a estar en otra cosa. Pero si yo te escucho leyendo esos síntomas y yo te pregunto, Caro, durante tus periodos menstruales, ¿no los reconoces? Sí, claro. En ti. Claro, los picos. Exacto, todo. Son síntomas también de cuando la mujer está menstruando. Y hay otros que están relacionados cuando la mujer está ovulando. Entonces el tema para mí no es en el hoy, por eso yo les decía ahorita, recojamos lo que nos fue pasando en la historia, y es cuando nos permitimos durante el ciclo menstrual detenernos a permitirnos sentir eso. Entonces si tú hoy, a través de estas conversaciones y de lo que queremos nutrir es, recógete a ti misma durante tu historia, y ya que no te lo permitiste, porque la sociedad no nos lo permitió, ¿sí? Vivir nuestros ciclos menstruales donde le entregamos nuestra sangre a la tierra, nuestra sangre a la vida. No nos permitieron recogernos, no nos permitieron el silencio, y no nos lo permitimos nosotros, no nos permitimos el ritual. Por seguir siendo productivas, mamás, hasta hacer todo lo que fuimos llamadas a hacer y creímos que fuimos llamadas a hacer. Entonces, claro que en el momento que se amplifican estos síntomas con la perimenopausia y luego con la menopausia, pues no sabemos qué hacer porque nunca supimos hacerlo, porque no nos dimos el espacio, porque no
recogimos en nosotros y en nuestra honra de que le estamos entregando nuestra sangre a la vida, para la continuidad de la vida. Entonces, es solo recordar, como no supimos hacerlo y hoy aprender a hacerlo. Eso pasa, y como tú decías, muchos otros. Pero entonces, ¿hoy qué permiso me doy que no me di durante toda mi vida de fértil? No, ven, ¿qué necesitaba yo? Es que tu sabiduría te va a llevar a eso. No, yo necesito recogimiento, yo necesito silencio, yo necesito apoyo. Yo te diría, no es hoy, no es la perimenopausia, no es la menopausia, es nuestra historia que tenemos, siento yo, como que reconciliar, porque de lo que no hicimos o de lo que hicimos en momentos bien, surge la sabiduría de cómo administrar eso a la N potencia. Eso expandido. Y yo vuelvo y digo, siempre les voy a decir este mensaje a todos. No, listo, ahí está eso, conecta con lo que sí es, que nutre la vida. Yo hoy no le entrego la sangre a la tierra. Yo dejé menstruar hace 5 o 6 años. Yo hoy no tengo esa ofrenda, pero yo tengo la ofrenda de un camino hecho, de un camino vivido. Yo tengo la ofrenda de servirle a la vida con lo que yo aprendí, en lo que aprendí. Entonces yo sigo ofrendando. Entonces mi útero, que es hogar, mi útero que fue hogar, que representa el útero de todas las mujeres que me antecedieron, sigue siendo fértil, porque hoy soy diferente a la mujer de 40, a la de 30, porque hoy tengo un camino que no tenía a los 20, porque no lo tenía a los 30, porque no lo tenía a los 40. Hoy tengo un camino que yo soy la primera que necesito honrar. Entonces la fertilidad continúa, la ovulación continúa. Y yo hoy, esa sangre que le daba mi cuerpo a la vida, se la ofrendo de 1000 maneras diferentes. Es como tú lo vives de otra manera. Y que otro se maneja. Para mí es como un tema de manejo, que ustedes seguramente hablarán mucho de ese tema, físico, alimentación, médicos funcionales. Eso se va, digamos que llevando, pero la profundidad mía entiendo que es cómo nos reconciliamos con nosotros en la historia, en lo que no hicimos, en que irritabilidad. No, claro, me reconcilio con mi irritabilidad desde la adolescencia. Todo lo que tengo guardado en esta cajita, con permiso lo saco. Pues hay un libro maravilloso que se los vamos a dejar aquí abajo que se llama Do Less. Y habla sobre que si las mujeres sacáramos el calendario nuestro y dijéramos, ok, esta semana estoy en ovulación, la próxima semana estoy en esta etapa, en esta etapa, en esta etapa. Y que si tan solo el 20% de nuestro día a día lo conectáramos con la etapa pues imagínate, que estamos de ovulación, seríamos mucho más productivas sin necesidad de estar haciendo tanto. Y pasa lo mismo, yo tengo histerectomía hace 3, 4 años y a nosotros desde la luna, o sea, nosotros podemos conectar con la luna, con esas mismas fases lunares que nos permiten entender en qué etapa soy más productiva, en qué etapa me debería permitir quedarme en mi casa comiendo helado y viendo televisión, en qué etapa debería sentarme y hacer un wrap up o decir de qué manera puedo hacer este proyecto mucho mejor, en qué etapa debería salir y vender el proyecto. O sea, si toda mi vida o si dejara de vivir frente a un sistema de 24 horas y empezara a vivir frente a un sistema de 28 días de ciclos, podríamos hacer menos y lograr mucho más. Claro, porque empezamos a conectar con la naturaleza que hemos tenido durante toda la existencia. A la que muchas llegamos muy tarde, y me incluyo, porque yo sí abrazo esa reconciliación que tuve con mi ciclo, pero hace muy poco, o sea, muy grande. Y lo veo es que ese mensaje que estás dando, Patti, es súper poderoso, no solo ese llamado de nosotras a reconciliarnos y abrazar nuestras distintas facetas, sino la oportunidad que tienen las mujeres jóvenes de no llegar tan tarde. De no llegar tan tarde, de reconocerse en todas esas facetas del ciclo y tener una vida, digamos, mucho más alineada con eso. Mira, cosas que pasan que estoy segura que en sus familias
pasaron. Primero, y esto vamos a empezar en temas un poco más hondos, para que entremos directo como a la llaga. La menstruación nos da asco y Absolutamente. nos da vergüenza. Absolutamente. Y así aprendimos y así crecimos. Se va la menstruación y uno dice, ay, qué felicidad, ya voy a dejar de menstruar. Ya, no me tengo que ocupar más de copas, ni de cótex, ni de tampones. Piensen en una violencia más grande que esa contra nosotros mismos. Pues, piensen en una violencia más grande que es violentar el cuerpo con todo el esfuerzo que hace nuestro organismo para producir poder sangrar. Cuando honramos eso, no, gas. La menstruación de otra mujer nos produce asco. Una toalla sangrante, lo más asqueroso que usted pueda ver en una papelera De un baño público. no es, qué belleza. Qué belleza. Qué belleza nuestra vida y nuestro cuerpo y nuestra esencia produciendo eso, no gas. ¿Sí? Entonces, digamos que, claro, entonces llegamos a la etapa donde empieza la amenaza y yo siento que hay como ese conflicto de la celebración porque ya no vamos a tener que esta asquerosidad, pero además nuestra alma reconoce eso como una pérdida. ¿Sí? En el fondo estamos de luto, es un duelo, porque ya no somos fértiles para la vida de la manera fisiológica, ya les expliqué cómo energéticamente, claro que seguimos más fértiles que nunca. También cuando nos hacemos histerectomía seguimos más fértiles que nunca. Sí. Esa reconciliación con lo que nosotros nos hicimos, porque todo esto nos lo hicimos nosotros. Claro. Eso nadie nos lo hizo, eso fuimos nosotros repitiendo patrones y esquemas porque perdimos como la sabiduría del origen que nos enseñaron las abuelas. En tiempos antiguos, cómo honraban, respetaban, pero nosotros tenemos eso adentro. Entonces yo diría hoy, cuando está la amenaza en el caso de ustedes y cuando ya no existe la menstruación, claro que a mí no tener esa periodicidad, el periodo, me parece rico, es como que rico. ¡Qué ahorro! Sí, que ahorro, que no es rico, puedo ir a cualquier playa, no hay un rollo, Sí. cualquier cosa. Pero cómo desde ese lugar agradezco lo que fui y lo que me pasó también en mis ciclos, en mis periodos, y cómo me reconcilió hoy con lo que les decía ahorita, yo no dejé de hacer, o me atropellé, o me laceré por esto, como... Y esto pues entremos al tema de la sexualidad. Y ahí ya iba yo. Hablemos de las cosas positivas. ¿Qué pasa con el placer? Y un placer sin filtro. Entonces, digamos que, pues yo solo puedo hablar desde mí de lo que he estudiado en el tema. Yo conectado y coherente con lo que les venía diciendo. Yo sí siento que surge un poder. Yo sí siento que surge una sabiduría, yo sí siento que hay algo que se ancla del camino recorrido. Yo sí siento que se pierden miedos. Yo sí siento que nos volvemos maestría. Yo sí siento que nos volvemos danza con la vida propia. Entonces el placer cobra otro sentido. Okay. Sí, el placer es el placer de celebrarnos y de vivirnos con lo que logramos recoger. A los 50 años, a mí me pasó que yo dije, llegué a la mitad. Yo no voy a desperdiciar un minuto más de vida. Y yo dije aquí, en otra ceremonia, pues aquí en mi casa, a mí me dieron otra cédula. La cédula de libertad. O sea, yo recibí otra cédula. La cédula de ciudadanía. Entonces, mayor de edad. Y usted puede hacer con su vida lo que quiera, porque es que ahora empieza como una cuenta regresiva. Entonces el placer se torna en función de la vida. Entonces ya no es un placer tan genital como en la adolescencia de los primeros años, y es un placer con permiso. Bueno, si hemos trabajado y cultivado nuestra sexualidad y nos hemos metido ahí, pues es la máxima expansión del placer en el sentido sexual, porque ya es un placer con el cuerpo y con el alma. Si no le hemos invertido a eso, si nuestra vida ha sido como un tropiezo, porque no hemos tenido la libertad de expresarlo, de conversarlo, de volvernos tribu en ese aspecto,
se puede volver un conflicto. Pero no es un conflicto porque la perimenopausia o menopausia lo traiga. No, es porque lo traemos. Claro, Entonces, como yo creo que es un estado expandido, Ajá. de despertar. sí. O del dolor que traemos si no hemos trabajado, o del placer y la alegría, la celebración de lo que sí hemos trabajado y hemos hecho. Entonces, no es hoy, es cómo hemos vivido. Pero hoy sí estamos en la oportunidad de reescribir esa historia. Para mí la sexualidad ha sido expansión, ha sido liberación, ha sido muerte a esquemas que traían viejos de qué significa el placer, qué significa la sexualidad, y ha sido el permiso y la cédula de ciudadanía para experimentar, vivir y vivir de una forma completamente distinta, incluso a lo que yo traía dentro de mí. Si a mí me ha tocado romper bloques de ladrillos de qué significa ser mujer, esposa, qué significan estas relaciones, y yo siento que dentro de mí y obviamente afuera he roto un montón de paradigmas, me ha costado, pero lo he hecho. ¿Por qué? Porque le hice caso a esa energía de sabiduría y de poder que fue apareciendo. El placer es divino, se vive de una belleza cuando tú logras entender lo que hay, y también haciéndole caso al cuerpo, de los síntomas que suceden y empiezan a suceder cuando no menstruas, de los ciclos de deseo, no deseo, líbido, no líbido, que hay. Cuando empiezas a respetar que tienes tus momentos, que tal vez respetas que no estás disponible para el mundo, para tu vida sexual, cuando a tu pareja o tus parejas quieran. Entonces, es como ven, ahora soy yo, ¿qué quiero? ¿Qué me permito? ¿Qué no quiero? Si lo tomas por la buena. Si lo tomas por la mala y no buscas apoyo y no conversas de esto, yo siento que se vuelve una tragedia y ahí se acaban los matrimonios. Sí, absolutamente. Ahí hay ruptura. Hay una data muy interesante que dice que el 60% de los divorcios ocurren entre los 40 y los 60 años. Así es. Y es precisamente porque creo que, porque allí ya hay un despertar, hay una expansión. Yo sí creo que, como tú bien dices, cambiamos de cédula, pero también empezamos a tener un poco más de criterio sobre de qué manera vivimos la vida, sobre de qué manera aceptamos los límites, de qué manera pusimos los límites. Y creo que sí nos volvemos, o podríamos, o tenemos la oportunidad de volvernos más nosotras y aceptar y editar un poco de la manera en que estamos viviendo. Sí, me encanta ese concepto de editar porque siempre es una posibilidad. Sobre todo porque yo creo que en el tema de la sexualidad, si como mujeres venimos con cargas y con un montón de creencias limitantes, creo que la número uno y top es la sexualidad. Sí. Que culturalmente, socialmente, familiarmente, venimos con un montón de información que no nos ha permitido salirnos de ese cascarón y ver un poquito más allá y entendernos desde esa dimensión, que es tan real, tan humana, tan biológica, al fin y al cabo. Tampoco nos hemos dado el permiso, conectado con lo que decíamos al principio, si tampoco nos hemos dado el lugar en vivir el placer. Si hemos estado supeditadas a los deseos de un hombre, en el caso de relaciones heterosexuales, si no nos hemos atrevido a decir qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero, qué no quiero, sino cómo te satisfago tu deseo, porque venimos de una sociedad patriarcal. Si nosotros no hemos ocupado ese trono dentro de nosotros de permitirnos la libertad de expresar esa sexualidad como sintamos que se puede hacer. Si todavía estamos en el tema del matrimonio es bien complejo, otro día hablamos de eso, pero es bien complejo porque traemos una enseñanza arquetípica de lo que deberían ser las relaciones de pareja y los matrimonios, donde la mujer sí tiene una desventaja muy grande. Porque no ha hablado, porque fue condenada a ser mamá, a cuidar de este hogar y a serle fiel a su esposo, pero esa fidelidad ha tenido un precio tan doloroso, que es estoy a tu servicio. Y eso no tiene nada que ver con los hombres. Yo aquí reivindico también la energía masculina. Es la sociedad que nos contuvo. Yo aquí no hay culpables. Sí.
Aquí es un llamado a qué podemos hacer nosotros con nuestra propia vida y honrarla. Porque cuántas veces, yo vuelvo a este punto, cuántas veces o cuántas historias hay de mujeres incluso que nos están escuchando que menstruando tuvieron que tener relaciones sexuales con sus hombres sin querer. Porque su energía no está abierta, la energía de una mujer menstruando está para entregarse a ella, porque está perdiendo sangre, punto. Si tú ves una persona con una herida, estás perdiendo sangre. tú ves a una persona con una herida, cualquiera, una herida aquí sangrando, y no lo pones a poner un martillo. Tú no le dices, ven, tengamos sexo, no te dices un minuto, pues, venga, lo curo. ¿sí? Pongamos la curita y tranquila, no, porque estás perdiendo, estás entregando. Entonces yo digo, ¿cómo no nos hemos dado ese lugar? No es un tema masculino, no, ellos también han vivido lo suyo y lo honramos profundamente. Y también tienen creencias. Hemos hecho a nosotros. Sí, y cómo nos reposicionamos y retomamos ese poder y nos permitimos. Entonces, volviendo a la sexualidad, Juli, el placer se vive es con la vida. El orgasmo es de todos los días yo levantarme y saber que es que hoy es un día menos. Eso pasa con la menopausia. Surge esa noción de hay un día que no voy a estar. Entonces hoy respiro diferente. Entonces el placer cobra, es otra cosa, el éxtasis es otra cosa. Claro que se tienen orgasmos deliciosos físicos, pero yo siento que es un llamado a la libertad de ser. Por encima de ser mujer o por encima de... no, esta vida se va a acabar un día. Yo no sé más cuándo, puede ser mañana, tal, fecha de vencimiento. Yo cómo quiero vivir, yo cómo me quiero relacionar, yo cómo la sexualidad, la vida es mi relación con la vida y con el placer y con el orgasmo cotidiano, yo cómo quiero vivirlo. Así empiezan a pasar esas preguntas, pero yo creo que eso es hormonal. O sea, yo sí he dicho toda la vida, uno la hormona le maneja la vida. Hay cuentos de, no se trabaja y se trabaja y se trabaja. Yo, que no he hecho y no trabajarme la vida entera, para al final me cogí una hormona, me da 3 y todo lo que hice, eso no sirvió y me cogió ahí quedó la teoría. Hormona, quedó en la hormona, o sea... Rendida ante la hormona. ¿Quién pelea con una hormona? Sí, ¿Se capaz de pelear con su hormona? No. ¿Dónde la encuentro además? Tú has sido capaz de pelear con tus hormonas. Hay que rezarle a la hormona más bien. Entonces, eso es bien, bien importante que lo reconozcamos, que lo honremos, que lo vivamos como surge. De acuerdo. Es que no nos ha faltado es como sentirnos. Sí, Pati, y ahorita que hablas de eso, o sea, a mí me preocupa, me genera tristeza escuchar en círculos muy cercanos de esta frase es muy típica, qué jartera, hoy me toca dárselo a mi marido. No, mira, yo me pongo qué rosura pereza, este man me lo pide cada 8 días. Ay, a mí me da como una angustia sentir, como ver tantas personas a mi alrededor viviendo eso, precisamente desde esa desconexión que tú dices, que muchas mujeres pueden estar. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo empezar a acercar a una mujer a ese placer y a ese descubrirse, no solo en la dimensión pues, sexual o genital, como lo estás diciendo, pero ¿cómo hacemos para que tantas mujeres puedan pasar más rico? Eso me toca a mí el alma porque yo tengo como una... Es duro lo que va a decir, pero bueno, pueda funcionar. Escuchando tantas historias de que tú estás trayendo acá, sin responsabilizar a los hombres nunca en la vida, honrando su existencia, para mí es con uno como ser. Hay una violencia que es una violencia silenciosa, que es la violencia que la mujer ejerce con ella por permitir eso que tú estás diciendo. Eso no está, ya están empezando a hablar de eso legalmente, pero es una violencia que ha pasado desapercibida. Y es debo estar disponible, tenemos un chip adentro, debo estar disponible para mi esposo. Sea lo que sea, cueste lo que cueste. Y yo no estoy hablando de esposos de ninguna índole, o sea, ni violentos, no, esposo, cualquier marido, querido, puede ser el más amoroso, o sea, puede ser una relación divina.
Pero esa violencia que hay adentro de nosotros las mujeres de tener que, mi deber, estar, es que me toca, es que hoy me toca. Yo he oído amigas, a más jóvenes, que dicen, no, hoy tengo que ir a cumplir mi labor. Bueno, eso es un tema súper profundo. Sí. Eso sí ya, eso es como otro recorrido. Pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde te pones tú? ¿Dónde te quieres poner? Tu cuerpo no es, tu cuerpo es tu templo. Tú le abres tu templo a cualquier persona en cualquier momento, como quieras, sea tu marido que te ama, te adora, tiene una relación divina, o tu templo es para ti, tú decides si quieres o no. Yo creo que no hay una violencia más fuerte y más numerosa en cantidad de mujeres en el mundo que tener que abrir las piernas sin querer. Porque no quiere, punto. No por nada. No porque haya pasado. No, es que hoy, en este instante, no quiero. No me nace. Pero esa es la enfermedad de esta sociedad. Y yo te digo una cosa, estamos enfermas por el miedo al abandono. Porque nos da terror que nos dejen. Porque nos da terror que le digamos a nuestros esposos o compañeros de vida, hoy no estoy para ti, estoy para mí, abracémonos, abrázame. Tenemos miedo que se consiga otra. Claro. Que tenemos miedo que su sexualidad la busca en otro lugar. Digamos que eso tiene un panorama, podemos hablar después de eso. Yo tengo todo un camino explorado adentro en ese tema, pero mi llamado sí es súper contundente a ocupa tu trono. Tú tienes derecho a elegir, como ser humano, no es ni siquiera como mujer. El hombre también tiene derecho a elegir qué quiere en este instante con su cuerpo. Y nunca en la vida, nunca, bajo ninguna circunstancia, funciona para el alma, ni para el cuerpo, el deber. Tú y yo tenemos una relación, hagamos acuerdos de encuentros. Sí. Hoy no estoy para un acto sexual, hoy estoy para un abrazo, hoy estoy para una conversación. Hoy sí estoy para que me coma delicioso, es que ni siquiera eso no lo permitimos. Allá iba un poco más mi punto ese. O sea, qué rico que la mujer pudiera despertar muchísimo más esa elección. Yo soy la que quiero, hoy me estoy motivada, hoy, ¿sí? No que sea siempre el deber. Exacto. Entonces, digamos que soy todo un mundo de, yo decía en estos días, somos víctimas de una estructura patriarcal. Tenemos es que empezar a mirar, no, digamos, no en contra de lo patriarcal, lo hemos aceptado porque además, también les digo, hemos sido muy manipuladoras de eso, también nos ha convenido en muchos momentos. Sí. Tampoco, y también lo utilizamos como herramienta obvio, violenta. yo lo he utilizado como herramienta violenta. Claro, es como te portaste mal, como si fuera un perrito, te portaste mal, entonces no tienes galleta. O sea, quiero es como... un collar divino que vi, Exacto. yo sé cómo me lo gano. Sí. No, sí, tenemos con que ser una honestas con la manipulación. sí, hay una manipulación detrás, claro. Entonces, digamos que aquí es un replantearnos en el, digamos, en este mundo que nos dieron y trascender un poco el tema patriarcal, matriarcal y volvernos una unidad de seres que caminan por esta vida y compartimos un camino. O sea, creemos un camino de bienestar juntos, donde ellos también pasan por miles de como de cambios, ellos también tienen sus hormonas, sus ciclos, ¿por qué no nos damos la mano en relaciones de cualquier tipo? Homosexuales, heterosexuales, todos estamos siendo seres que cambiamos por nuestra condición hormonal. Démonos la mano y acompañémonos en nuestra naturaleza, y como les decía ahora, nos manda una hormona, ¿cómo no vamos a hacer caso a eso? De acuerdo. Sí, es como... Pero eso, Caro, queda ahí como en paréntesis, un tema bien profundo. Sí, ese es profundo. Nos toca, a mí me toca un montón. Creo que el principio es como el reconocernos, volver a entender nuestra historia, volver a reconciliar y a recoger esas partes de nosotros que dejamos abandonadas en el camino. Y hoy que tenemos la oportunidad de conversar sobre esto, volver a tejer.
de otra manera, porque siempre es posible editarnos, Siempre. siempre. Pati, me gusta mucho como mirar toda nuestra historia, recopilar toda nuestra historia. Y hablabas de los arquetipos, hablabas de ese arquetipo que empezamos a como asumir. Y que es un arquetipo donde también entra esta maga, entra esta sabia que viene en esta etapa que me parece maravillosa. ¿Qué pasa con la madre? ¿Qué pasa con ese arquetipo de la madre que de alguna manera sigue estando ahí porque tomaste la decisión de ser madre o porque te tocó ser madre? Porque también creo que ahí hay parte de todo esto que nos asignaron. ¿Qué es lo que pasa cuando llega este arquetipo de la madre y dices, amo a mis hijos con el alma, pero no sé si yo quería ser madre? Porque también creo que estamos en una etapa maravillosa donde estamos dejando de romantizar la maternidad y estamos volviéndonos a encontrar con, pues sí, yo tuve hijos, pero yo no quería ese camino. Y obviamente hoy ya no me veo sin mis hijos, y los amo y los adoro. Eso no le quita el amor que tengo por ellos, pero quizás no es el camino que yo hubiera dado. O quizás en este momento ya lo di todo y ya los cuidé y ya estuve allí, pero es un momento en donde ya quiero estar conmigo y quiero conectar conmigo o conectar con mi pareja. ¿Qué pasa con ese arquetipo de la madre? Primero siento yo que es revisar, antes de ser madre fuiste hija. Sí. Entonces es revisar como del linaje arquetipo de madre que tú traes desde el ser hija y el ser nieta y el mirar cómo fue ese comportamiento de tu historia también familiar, ¿qué traes dentro de ti de si tú te definirías, bueno, qué es ser mamá? Entonces digamos yo que vengo de un linaje matriarcal, de mamás que se sacrificaron por sus hijos, pues yo traigo una noción de ser mamá. Bueno, ¿qué de eso me hace bien y a qué quiero renunciar? Porque tal vez eso no me funciona en el tiempo de hoy, para mí, para la forma, ¿sí? Como... Entonces yo creo que es un replantear también la historia, decir, bueno, tomo la belleza del linaje mío, en el caso mío unas mamás divinas, unas mujeres entregadas, allá se celebran los niños como nadie en la vida, yo eso lo siento en el alma. De pronto, en mi tiempo, que ya fui profesional diferente a la historia de mi mamá, que pude formarme, cómo hago esto sin conflicto de ser persona trabajadora y cuidar los hijos. Entonces vuelvo y les digo, es una reconciliación conmigo, entendiendo que no voy a hacer la historia, no voy a ser las mamás que fueron mi mamá, mis tías, algunas de mis tías, no, voy a ser una mamá diferente. Entonces como esa ruptura de una historia que siempre me va a empujar a que repita ese patrón, tanto en el dolor como en lo bueno, y yo, ¿qué puedo hacer? Es que siempre la opción de elegir es tanto. Yo, ¿hoy qué elijo? Entonces, digamos, en el caso mío, pues fui mamá que dice proyecto de vida. Claro que entré en conflicto muchas veces. No, yo iría hasta de mi casa, no, pues estoy trabajando, pues estoy sacando adelante un proyecto. Ese conflicto lo vamos a vivir. También lo vamos a vivir. Yo he oído miles de mujeres que dicen, no, mis hijos, es parte de eso pasa, eso va a pasar. Hazlo bien. Si estás en el trabajo, hazlo bien. Si estás en la casa, hazlo bien. Dedica la mejor versión tuya a cada escenario y no conflictúes con el tiempo. Cada historia es diferente. Digamos ahora, a mí me está pasando. Yo tuve un hijo ya grande, o sea, tuve 2 mayores, luego nace Mati, y nos cruzamos las hormonas entre una adolescente y una menopáusica. Es súper chévere. Se lo recomiendo. Se lo recomiendo. Se lo súper recomiendo. El cruce de menopausia con adolescencia. Pasa que divino yo poder decir hoy a mi hijo de frente, me estás cayendo tan gordo, ay, qué pereza. No. Esa libertad. ¿Por qué? Porque nos metimos a este cuento de ser incondicionales o mamás perfectas o que nada nos pasa? No, yo aquí lloro a gritos, yo no elevo la voz porque mi naturaleza no es de unos alaridos, no, yo converso, se me sube el tono, pero me permito eso, me permito días en que no quiero saber de nadie, me permito fines de semana en que no me aguanto a nadie, aquí me voy, entonces me voy, yo me voy.
¿A dónde? No, la cabaña. Como esas libertades de escucharnos, pero es que porque el arquetipo mamá, Juli, tiene que ser perfección. ¿Por qué? Incondicionalidad. Y todo lo sabe, porque es que la mamá todo lo sabe y la mamá siempre tiene la razón. No, yo tengo una amiga que amo con el alma, es una mujer muy especial, y me dice, no, yo le digo a mi hija, yo le pago el terapeuta. O sea, está muy traumatizada por esa mamá que yo le pago el terapeuta. Entonces no se preocupe. Es un poco también, ¿sabes qué? Hemos visto la menstruación como imperfección. Hemos visto la menopausia como imperfección. Hemos visto cuando nos crecían los senos imperfección. Yo creo que nos hemos Nuestro equivocado cuerpo. radicalmente. Imperfecto, todos los días nos vemos un defecto. Exacto. Nos hemos equivocado radicalmente en eso. Y somos nosotros. Y hemos permitido Sí. que toda una sociedad Continúen. nos venda productos y productos. Porque es que productos envejecer esa para perfección. nosotras está mal. Ah, no. Perder el pelo para nosotras De está la mal. cana, opíneme la cana. Cambiar nuestro cuerpo está mal. O sea, es como, es siempre en búsqueda de la perfección y una hegemonía en absolutamente todo. O sea, todas tenemos que lucir con un cuerpo hegemónico, todas tenemos que lucir con, La Barbie. con piel de bebé, todas no podemos tener pelo. O sea, es como que nos metieron en una Barbie y tenemos que lucir como una Barbie. Sí, sí. Y nosotras nos quedamos ahí hasta que empezamos a tener criterio y empezamos a salirnos un poco de allí. No y tú todo. ves, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual. Resulta que todos nuestros cuerpos tienen que ser perfectos Ajá. frente a nuestros hijos. Sí, sí. Pero eso es una cosa histórica. Entonces yo diría hoy, para ir entendiendo como el mensaje es, no, es que yo no soy perfecta, es que yo no soy incondicional. No, a mí me costó mucho decirle a mis hijos, ve, yo incondicional no soy, punto. Pues, usted puede ser quien sea, pero yo incondicional no soy. Exacto. Entonces, no soy Omnipresente esta tampoco. mamá, no. Y que mamá, que es que usted, así, como mi amiga, le pagó el terapeuta, tranquila. Pues, Y qué dicha liberar de esa culpa a esas mamás que se tragan en silencio ese sentimiento de odio ser mamá. No pasa nada. muchas, No pasa nada. muchas me cae lo muy gordo, sienten. me está cayendo muy gordo, no me lo resisto. Y que se sienten malas madres por tan siquiera Pensarlo, claro. por pensarlo. Entonces no lo dicen y cuando no lo externas, pues sencillamente esa historia se queda ahí acumulada en tu Pero cuerpo. vuelvo y les digo, es la mirada de uno hacia uno. Claro, la conversación interna. Es exacto, es como volver a ese templo de ser que somos y permitirnos que se exprese la maluquera que nos dan los hijos. Yo no creo en el amor, creo que es muy hermoso ser útero, dar vida. Creo que es hermoso dejarse acompañar por estos seres. También creo que eso pesa y que es duro. Es duro. Pero que ¿sabe qué es lo más duro? Que no se va a admiración. equivocar. Exacto, no, y la autoexigencia. Claro. Que es que a usted se le olvida. Y que como que siempre va a estar en deuda. Sí, ¿cierto? sí, siempre porque además entregaste toda tu sabiduría, entonces también entregaste todos tus miedos. Ujú. Y a mí me encanta esto que estás diciendo de tu amiga, de yo le pago el terapeuta. Y hablando de terapeuta, yo siempre hablo mucho desde la terapia, es un privilegio. Total. Y desde ese privilegio debería ser canasta familiar. Hoy existen muchísimas herramientas para que tú puedas tener una terapia mucho más accesible. Pero ¿por qué es tan importante que quienes no llegaron a la terapia antes, en esta etapa, acompañen o vayan con una terapeuta? Yo siento que es por lo que decíamos ahora y tiene mucho que ver con lo que tú me contabas al principio y lo que haces, que lo honro mucho. Gracias. Es que tiene la oportunidad de escucharte a través de otro. Y el terapeuta no tiene que ser una persona no, es que mi terapeuta puede ser tú o Anita, que trabaja aquí. Es poderme escuchar, dame la oportunidad de escucharme sin juicios. Ese es el mejor terapeuta. No me juzgues, dame la oportunidad. Y eso puede ser cualquier persona en tu red.
claro, los profesionales de pronto con los que haces clic te ayudan un montón a encuadrarte. Nosotros, pues sería como muy bollo decir no sirven los terapeutas. Pues, he hecho toda la vida eso. Pati, qué hermosa conversación. De verdad, aprendí muchísimo. Y sobre todo, creo que todo el tiempo que te escuchaba, conecté la respiración con mi corazón. Y creo que eso es súper valioso para que, como bien dices, la conversación fluya. Y sobre todo para conectar todos esos puntos con la historia de cada una, que creo que es tan importante. Pati, gracias. Ay, Honro tu palabra, honro tu conocimiento y sobre todo tu generosidad de compartirlo con todas nosotras. Espero que este sea el primero de muchos espacios pues yo también espero. de poder seguir conversando contigo. Qué Qué dicho, divinas. Gracias. Gracias. Gracias a todos y a todos los que nos vieron el día de hoy y no se pierdan el próximo capítulo. Muchas gracias. Gracias.